Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, tardes o noches, según estén viendo pues la clase correspondiente. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto otra vez estar con ustedes. Y pues sin más que decirles, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la etapa constitucionalista, que se podría decir que es la segunda etapa de lo que fue la Revolución Mexicana. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que es mejor conocida como la etapa constitucionalista. Recordemos que la Revolución Mexicana pues fue un movimiento armado iniciado en 1910 para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1917, siendo esta la primera etapa a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Después de lo visto en la clase pasada, pues viene lo que es la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que como ya les mencionaba yo, se conoce como el movimiento constitucionalista y tuvo lugar entre los años de 1913 a 1917. Este movimiento fue dirigido por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. En este movimiento pues se va desapareciendo el régimen huertista y los caudillos revolucionarios luchan entre sí. Francisco Villa por ganar las batallas de mayor importancia contra Victoriano Huerta y pedir la repartición de tierras. Emiliano Zapata porque exigía el cumplimiento del plan de Ayala. Todo esto pues provocó que hubiera enfrentamientos entre ellos. Esta situación es descalificada por los demás grupos, quienes decidían convocar a la convención en Aguascalientes en octubre del año de 1914. A dicha convención asistió lo que fue Álvaro Obregón, en representación de Venustiano Carranza, Antonio Díaz Sotos y Gama representando a Zapata y Francisco Villa. Los convencionistas acordaron la renuncia de Carranza, Villa y Zapata y a los mandos que ejercían y se nombraba presidente a Eulalio Gutiérrez, quien tomó el cargo el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915. Las tropas convencionistas obligaron a Venustiano Carranza a salir de la capital y tomar el rumbo de Veracruz, en donde expidió 3 leyes que le hicieron acreedor de una fuerza superior ideológica frente a otros caudillos. Estas 3 leyes fue la ley del municipio libre, la ley obrera y la ley agraria. Para el 15 de agosto de 1915, las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Álvaro Obregón quedó como autoridad principal. Este dispuso la ocupación de varios templos y la presión de los sacerdotes del Arzobispado de México y decretó la expulsión de los sacerdotes extranjeros, mientras que los mexicanos los envió a Veracruz. En muchos lugares se dio el cierre de colegios católicos, muerte por confesión y la quema de confesionarios. Estas ocasiones fueron impulsadas por el general Plutarco Elías Calles, que pues les había yo dejado por ahí alguna tarea de este personaje. En octubre de 1915, los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Venustiano Carranza. En respuesta a tal reconocimiento, Villa atacó la población de Columbus, Nuevo México. Esto pues ocasionó lo que fue la batalla de Columbus, con 400 hombres, tomándola por unas horas y dando muerte a americanos en Santa Isabel, Chihuahua. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, envió a México una expedición comandada por el general John Pershing, y el cual nunca dio con Francisco Villa. Las tropas carrancistas y estadounidenses también lo buscaron por 6 meses, pero nunca lo encontraron. Durante esta búsqueda fueron derrotados en Parral y en Carrizal. En ese tiempo, los villistas recuperaron parte de su ejército y volvieron a tomar Chihuahua exitosamente, aunque solo de manera momentánea.
Otro acontecimiento muy importante fue el nacimiento de la Constitución del año de 1917. Con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron solo diputados carrancistas. El Congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva etapa de la Constitución Federal, en la que se introducen reformas en su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria. Entre sus normas fundamentales pueden mencionarse los siguientes. Por ejemplo, tenemos el artículo primero. Este pues estableció el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda la clase de mexicanos. El segundo artículo prohibió la esclavitud. El tercer artículo estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares. El artículo cuarto consagró la libertad de trabajo. El quinto prohibió los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. El séptimo prohibió secuestrar la imprenta como cuerpo del delito. El artículo 24 estableció la libertad de creencias, pero prohibió todo acto de culto externo fuera de los templos de las casas particulares. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de algunos artículos pues que son los más relevantes, ¿no? Creo que el artículo tercero siempre se ha venido pues recalcando, mencionando muchísimo desde lo que es pues la etapa de la primaria, ¿no? Lo que ustedes ya hayan cursado, primaria y secundaria, ese artículo se resalta mucho, que la educación debe ser laica y gratuita, perdón. Surge pues en lo que es en esta Constitución de 1917. Bueno, el proyecto original de la Constitución tuvo redacto por los diputados José Natividad Macía, Félix Palavicini, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cabrioto, Manuel Andrade y Juan N. Farías. Pero en el concurso de las sesiones el proyecto fue modificado hasta alcanzar su forma final, que al consagrarse permitió que se promulgase la nueva Constitución. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados. Zapata murió en una emboscada ante la amenaza que éste suponía para el gobierno federal. Ahorita un poquito más adelante vamos a estar platicando sobre las muertes de los caudillos. Bueno, el coronel carrancistas Jesús Guajardo traicionó y asesinó al líder agrarista en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. El gobierno de Carranza duró muy poco. El general Álvaro Obregón, quien se había desempeñado en la primera etapa de su gobierno como ministro de Guerra y Marina, se sublevó al verse en desventaja en su lucha, por lo que la candidatura oficial para las siguientes elecciones federales y mandó darle muerte el 21 de mayo de 1920. Asimismo, ante el temor de que Francisco Villa nuevamente se levantara en armas durante la rebelión de la Huertista, los obregonistas deciden matarlo, asesinándolo en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. A pesar de todo el movimiento armado iniciado en el año de 1910, logró concretar en los años siguientes los anhelos, derechos y obligaciones del pueblo mexicano, los cuales quedaron establecidos en la Carta Magna, promulgada el 5 de febrero de 1917, encauzando a una marcha hacia el progreso a instituciones y sociedad por la senda de la libertad y el derecho. No se sabe qué es lo que habrá de ocurrir en México. Lo seguro es que las mujeres mexicanas, desde el tiempo más humilde hasta la dama de la mejor sangre castellana, son decididas, no conocen el miedo y habrá de desempeñar un gran papel en años posteriores. Bueno, pues ya entrando un poquito más a fondo a lo que fueron los caudillos, pues recordemos que estos personajes fue Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Francisco I. Madero. Estos fueron los principales caudillos del movimiento armado del año de 1910. Escribieron la historia con su sangre y hoy se les recuerda a veces como veneración por las acciones que emprendieron.
aunque lucharon muchas veces juntos, como lo hemos estado observando o escuchando en esta clase, y pues en otras también lucharon como opositores, es decir, entre ellos, e incluso hubo traiciones entre estos personajes. Este quinteto estuvo siempre impulsado por el mismo motor, construir un país más justo e igualitario. Creo que muchos personajes que hemos visto alrededor de estas clases pues han querido hacer eso, aunque a veces pues se desvían del camino, ¿no? Pero pues su principal objetivo es que ellos realizaran un país o crearan un país que fuera más justo y que fuera igualitario entre las personas, es decir, que a todos les tocara por igual. Muchas veces, pues, y era manipulada lo que era la figura en los libros de historia. Recordemos que les he estado platicando, pues, algunas versiones que no nos comentan en las escuelas como en la primaria, en la secundaria. Entonces, pues, siempre se manipula la historia, ¿no? Siempre a conveniencia del gobierno. ¿Eso porque lo hacen? Porque recordemos que si alguien sabe su historia, pues tiene una visión más amplia para poder cambiar las cosas. El que desconoce de la historia, pues está obligado, o pues sí, por decirlo de alguna manera, obligado a repetirla. Bueno, no hay que olvidar que estos hombres de los que estamos hablando, de los caudillos, perdón, pues también fueron personas como nosotros, de carne y hueso, con ciertos errores, con ciertos aciertos, pero pues todo esto que estamos platicando, pues es un recuento de todos sus perfiles, de todo lo que ellos pasaron. Bueno, pues vamos a hablar en resumen un poquito de estos personajes, más o menos qué es, dónde nacieron, qué es lo que hicieron y pues también cómo murieron o cómo fallecieron. Bueno, pues el primer caudillo pues está lo que es Venustiano Carranza, que él nació pues el 29 de diciembre de 1859 en Tlaxcaltongo, Puebla. Fue un político militar y empresario mexicano, eso ya se los había mencionado en clase pasada, y este personaje participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista, tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero, derrocando el gobierno del general Victoriano Huerta. Fue el primer encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto del año de 1914 y presidente de México. De esta manera constitucional de 1917 al año de 1920, buscó imponer como presidente de la República a un civil, el ingeniero Ignacio Bonillas, pues ya que para ese entonces, de lo contrario a la ideología política mostrada por Álvaro Obregón, se encontraba desilusionado por la actitud de Pablo González Garza. Dicha actitud causó una revuelta encabezada por Álvaro Obregón, quien desconoció a Bonilla y se sublevó en su contra al amparo del plan de Agua Prieta y de Plutarco Elías Calles junto con Adolfo de la Huerta. Por un lado y por el otro pues estaba lo que era González. Cuando ambos mandos obtuvieron el apoyo de la mayor parte del ejército, Carranza decidió trasladar la sede del gobierno nacional al puerto de Veracruz, donde se había permanecido durante la guerra con Villa. De esta forma saldría con todo su gabinete y sus familias, su mobiliario, pero pues no solo era lo personal, sino de algunas también de las secretarías del gobierno. Bueno, pues también quería salir con grandes cantidades de monedas de plata y oro, entre billetes y barras de oro, barras de plata que había en la tesorería. El ferrocarril es continuamente atacado en las estaciones poblanas de San Marcos, donde matan a su caballo mientras lo montaba. Y el 20 de mayo de 1920 deja la estación de Alijibes, Puebla, al conocerse que las vías habían sido dinamitadas. Internándose en la Sierra Norte del estado de Puebla, con muchos de sus seguidores, incluida una escolta de cadetes del Colegio Militar, en un intento desesperado por alcanzar el puerto de Veracruz, y pues así llegaría hasta el pequeño pueblo de Tlaxcaltongo, Puebla, donde sería asesinado mientras dormía en un jacal por las tropas del general Rodolfo Herrero,
por la madrugada del 21 de mayo del mismo año, 1920. Fue enterrado en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México en el año de 1942 y sus restos fueron depositados en el Monumento de la Revolución, donde permanecen hasta la actualidad. Bueno, pues esto estamos platicando sobre Venustiano Carranza. El siguiente personaje, vamos a hablar un poquito más corto para no estar alargando este video. Bueno, pues el siguiente personaje es Zapata. Cuentan que en 1888, cuando él tenía apenas 8 años, pues él vio llorar a su papá porque la autoridad se había apropiado de las tierras comunales del pueblo. De esa injusticia sufrida en carne propia, pues nació su interés por una reforma agraria. El creador del Plan de Ayala formó el Ejército Liberador del Centro y Sur en 1914 y así controló Morelos, su tierra natal. Ante los campesinos mostró siempre una imagen transparente y aunque no tenía un proyecto nacional tan definidos como lo tenía Carranza o lo tenía Obregón, este caballerango de grandes bigotes se ganó el arraigo de su gente y hoy se le conoce como el más puro de los revolucionarios y el más fiel a la causa de los pobres. Bueno, o el otro personaje es Álvaro Obregón. Este fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Entre la clase política se había difundido el rumor de un posible asesinato de Obregón, pero el presidente electo hizo caso omiso de las advertencias y la mañana del 17 de julio salió a comer invitado por los diputados del estado de Guanajuato en el restaurante que se llamaba en ese entonces La Bombilla, ubicado en San Ángel José de León Toral. Acudió al lugar tras varios días de espiar a Obregón y aprovechó sus habilidades de dibujante para acercarse a los políticos. Hizo un dibujo a varios diputados y finalmente llegó a Obregón, a quien también pues retrató, ¿no? Cuando todos los comensales se descuidaron, Toral sacó su pistola y lanzó 6 disparos a Álvaro Obregón, quien cayó muerto al instante. El asesino fue rápidamente detenido y algunos policías intentaron matarle, pero el diputado Ricardo Topete le salvó arguyendo su importancia para esclarecer el crimen. Y es así como Álvaro Obregón muere pues de una forma brutal, pues es asesinado. El siguiente personaje pues es el demócrata Madero. Su gran mérito fue idear el Plan de San Luis, con el que invitó al levantamiento para derrocar a Porfirio Díaz un 20 de noviembre. Proveniente de una familia acaudalada, era agricultor y había estudiado en Francia y Estados Unidos antes de publicar su libro La sucesión presidencial en 1910. Una vez que terminó con el régimen porfirista, asumió el poder en noviembre de 1911 a la edad de 38 años. Esa lucha por el poder, donde la ganancia para el pueblo no fue tan patente, propició que su figura resultara poco aceptable. Intocable hasta hace unos años por el sistema educativo oficial, hoy se puede decir que no se destacó en lo militar ni en lo político y fue casi un héroe accidental, con altísimos ideales, aunque para algunos historiadores es el papá de la democracia, consolidada hasta apenas hace algunos años. El coahuilense fue traicionado por Huerta, perdió la presidencia y murió asesinado el 22 de febrero de 1913 durante la llamada Decena Trágica. Bueno, pues el siguiente personaje lo conocemos como Francisco Villa o como Pancho Villa, pero en realidad su nombre pues real es José Doroteo Arango Arámbula. Bueno, pues este personaje fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen de entonces del presidente Victoriano Huerta, originario de en Durango. Nació en la hacienda de Río Grande, actualmente La Coyotada, San Juan del Río.
el 5 de junio de 1878 y murió asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral el 20 de julio de 1923 durante la Revolución. Durante la Revolución fue conocido como el Centauro del Norte. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas en Sabinas, Coahuila, obligándose a deponer las armas y a retirarse de la hacienda de Canutillo, que el gobierno le concedió en propiedad por sus servicios prestados en la Revolución. Cuando Álvaro Obregón llegó a la presidencia de México y cuando hubo consolidado su posición, toleró abiertamente y promovió algunos planes para asesinar a Pancho Villa durante la rebelión de la Huertista, quien pretendía impedir la imposición del general Plutarco Elías Calles. Ante el temor que Pancho Villa nuevamente se levantara en armas, se decide matarlo. El general Calles contactó con el coronel Lara para asesinar a Villa, le ofreció 50,000 pesos y el ascenso al grado de general. No se duda de que intervinieron elementos de Estados Unidos en la eliminación de Villa. Pancho Villa fue emboscado y asesinado la tarde del 20 de julio del año de 1923, cuando se dirigía a una fiesta familiar en Parral, Chihuahua. Su cadáver fue decapitado y en esta profanación intervinieron ayudantes locales y estadounidenses Andal, pagado por el rey de la prensa estadounidense William Randolph Hearst, quien desemboscó $5,000 por la cabeza de Villa troncada en dantesco trofeo. Bueno, pues esto es más que nada cómo fallecieron los caudillos, de qué se trató la segunda etapa de la revolución, que fue mejor conocida como el movimiento constitucionalista. Y pues yo creo que el día de hoy vamos a dejar la clase hasta acá. Si tuvieran alguna duda, me la hacen llegar por medio de WhatsApp. Les estaré publicando su tarea en lo que es la plataforma de Classroom. Y pues cualquier cosa estamos en contacto. Que tengan un bonito fin de semana y nos estamos contactando la siguiente clase. Hasta luego.